y desde la cátedra de Cuerpos, Emociones, una mirada teórica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Gino Germani, comprender cómo han vivido, qué se ha experienciado, cómo han eh, tenido la experiencia los jóvenes de las últimas manifestaciones de las crisis climáticas en Argentina, especialmente las inundaciones en Bahía Blanca y lo que pasó luego en Campana y otras ciudades, que mencionamos las más radicalmente afectadas. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que no hemos dado cuenta es que ha habido efectos de- de, eh, digamos, de consecuencias muy vastas del- de- de los impactos de la crisis ecológica a nivel global en nuestro país y que no hemos podido reflexionar o averiguar qué le ha pasado a la gente. Entonces, el documento de trabajo es muy sencillo, es qué vivieron los jóvenes, cómo lo experimentaron, a través de la mirada de cuatro jóvenes investigadores que se están formando en nuestros grupos y que nos parece muy importante esto sobre todo. Primero, preguntarle a los jóvenes qué sintieron y segundo, preguntarles a nuestros jóvenes investigadores cómo vienen eso, ¿no? Porque entonces como el proceso de doble hermenéutica se va haciendo también en esta cosa interseccional que tiene que ver con cómo afecta a- desde las edades, los géneros, ¿no? La lógica esta de el impacto de la crisis climática a nivel global en nuestro país. En esta primera parte la hemos invitado a Constanza Farache Mesia, además que nos dé su opinión. Todas las participaciones van a tener tres momentos. Un primer momento vamos a hacer una lectura, bueno, en realidad Constanza en este caso va a hacer una lectura de una encuesta digital que hicimos a los jóvenes implicados en estas inundaciones eh, y que han arrojado algunos resultados interesantes para compartir. Luego una segunda parte donde le preguntamos a Constanza y a sus colegas cómo lo vivieron ellos a este fenómeno. eh, y después, en el tercer lugar, cómo creen ellos que la gente experimentó esto. Subrayando que los cuatro viven y conviven, ¿no? Investigan sobre el conurbano y los lugares, la provincia, ¿no? Donde estos eventos han sucedido. Entonces hay como, digamos, es el espacio-tiempo, el género, ¿no? La edad, la que nos va a estar permitiendo hacer una hermenéutica de esta cuestión. Sin más, entonces le vamos a pedir a Constanza que compartamos un PowerPoint donde vamos a realizar esta primera parte, que es su opinión sobre los datos que emergieron de esta. Y le vamos a pedir a Constanza primero que se presente a sí misma para poder seguir adelante con lo que estamos tratando de hacer. Bueno, muchas gracias, Adrián. Mi nombre es Constanza Farace Macías, soy socióloga de la Universidad de Buenos Aires y magíster en investigación en ciencias sociales y actualmente estoy realizando un doctorado en el marco de una beca doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Como decía Adrián, formo parte del programa de estudios sobre cuerpos, emociones y sociedad en el marco del Instituto de Investigaciones Gino Germani y del CIES y también del grupo de estudios sobre políticas sociales y emociones. En ese marco yo lo que estudio principalmente son las políticas alimentarias. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer y celebrar esta oportunidad para que, bueno, para que jóvenes que habitamos y vivimos en el conurbano bonaerense y la provincia de Buenos Aires podamos decir algún primer análisis preliminar respecto a, bueno, qué sienten los jóvenes en el marco de estos eventos climáticos extremos, ¿no? Principalmente las inundaciones que estuvimos viviendo en este último tiempo. Bueno, en este caso vamos a analizar, a ver si puedo
pasar. Ahí está. Vamos a analizar algunos resultados preliminares de tres preguntas principales, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son las tres cosas que crees que más nos pasan en nuestros cuerpos en los eventos climáticos extremos? Luego, de las siguientes emociones, ¿cuáles crees que sintió la gente inundada? Y luego, ¿qué sentiste vos frente a las inundaciones? Una primera cuestión que a mí me interesaba destacar, ¿no? En el marco de estas inundaciones es que creo que principalmente los jóvenes, pero todas las personas se vieron afectadas de alguna u otra manera, ¿no? No vi como un desinterés o una falta de atención, ¿no? Respecto a lo que estaba sucediendo. Si bien las inundaciones son recurrentes, ¿no? Pero me parece que estos últimos eventos se vivieron como unas situaciones extremas donde todo el mundo se vio afectado, principalmente los jóvenes, y me parece que esto tenía que ver también con un reconocimiento del sufrimiento del otro, ¿no? Y de los otros, porque en algunos casos no se vieron afectados ellos principalmente, ¿no? Pero no se observó un desinterés ante estas situaciones. Respecto a las tres cosas que crees que más nos pasan en nuestros cuerpos, las más mencionadas fueron el sentir malos olores, junto con esta idea de que el corazón se acelera. Y también aparece esta idea de que se altera el sueño y que el pecho nos duele y parece encogerse. En este sentido, lo que a mí me interesaba destacar es cómo el sentido del olfato adquiere mayor predominancia ante estos eventos climáticos extremos en oposición a otros sentidos, como por ejemplo el gusto o la vista, que si bien también se mencionan, son en menor medida. Y por otro lado, me parece que algunas de las sensaciones mencionadas pueden estar también relacionadas con algunas de las emociones más que más aparecen, ¿no? En esta conexión entre cuerpo y emociones. Al preguntar cuáles crees que son las emociones que más siente la gente que se inundó, aparecen en mayor medida la angustia, el miedo y la incertidumbre, luego la tristeza, la ansiedad y la bronca, y también aparece el abandono, ¿no? Que es como una ecología emocional que podemos empezar a delinear y que se vuelve a repetir al preguntar respecto a qué emociones sentiste vos durante las inundaciones, ¿no? Acá aparecen en mayor medida la tristeza y la angustia, luego la bronca y la incertidumbre, y luego podríamos mencionar como un tercer grupo donde aparecen la ansiedad, el miedo y el abandono. Respecto a esta primera ecología emocional que aparece y que podemos comenzar a delinear, a mí lo que me parecía muy interesante o lo que veía, ¿no? En estos contextos de eventos climáticos extremos es que me parecía que la tristeza y la angustia se pueden relacionar con la pérdida, ¿no? En relación a lo que puede significar el perderlo todo para el otro, ¿no? Acá aparecían, principalmente como en esos días donde bueno, se vieron en mayor medida las consecuencias, ¿no? Más convulsionados, donde las personas tuvieron que evacuar, se realizaron evacuaciones, tuvieron que irse de sus casas, ¿no? Se veía que el agua no bajaba, tardaba en bajar, tardaba en irse, ¿no? Acá me parece que la angustia y la tristeza se relacionaba con la pérdida en relación a las pérdidas materiales, que en estos contextos, bueno, las pérdidas materiales tampoco son menores, pero también lo que significaba, bueno, no sé, perder las cosas de la escuela de los chicos, el perder los juguetes de los chicos, ¿no? Y que por más que nos donen cosas nuevas, no va a ser lo mismo, ¿no? Porque son cosas nuevas y no son las cosas relacionadas al habitar cotidiano, ¿no? De estas personas. Y también me parecía interesante relacionarlo con esta sensación, ¿no? De que el pecho duele y que parece encogerse, pero también con la ansiedad, ¿no? La ansiedad me parece que puede estar conectada también con la angustia y con esta imposibilidad de poder controlar la situación, ¿no? Debido a la magnitud que adquirieron las inundaciones y a lo extremo de las situaciones, ¿no? Porque, bueno, como venía diciendo, las inundaciones son frecuentes y pasan, pero bueno, nunca se había vivido como esta sensación bueno, que la gente estaba con el agua metida hasta el cuello, de tener que ir con botes, de tener que ir con kayaks, a buscar a los animales, a buscar a los perros, a buscar a las personas, etcétera, ¿no?
Me parece que esta angustia y esta ansiedad se puede relacionar con lo que se vivió en esos días, pero también en la imposibilidad de poder controlar la situación respecto a algún futuro cercano, ¿no? Por eso lo conectaba con la ansiedad. Y me parece que también en este sentido se pueden mencionar la incertidumbre y el miedo, ¿no? Como que en este contexto y en esta situación que se vivió como extrema, la exposición a los riesgos y la probabilidad de volver a enfrentarse a estos riesgos se intensifican, ¿no? En relación a la falta de certeza. Acá la falta de certeza respecto a que el agua no bajaba, respecto a si iba a parar de llover, porque en un momento no se sabía si iba a parar de llover. Bueno, respecto a dónde nos vamos a quedar viviendo si el agua no baja, respecto a cómo vamos a hacer para reconstruir nuestros hogares una vez bueno, que volvamos a ellos. Em, la posibilidad de que también pueda volver a ocurrir en algún futuro este evento. Y acá yo conectaba esta incertidumbre, esta ansiedad y este miedo, ¿no? Con las sensaciones de la alteración del sueño y la sensación de que el corazón se acelera. Por último, respecto a esta ecología emocional que comenzamos a delinear, me parece que se pueden relacionar por ahí la bronca y el abandono que pueden estar más conectadas con las respuestas institucionales, ¿no? Y principalmente con la lentitud de las respuestas institucionales. Acá se vio, bueno, el viernes, que fue el primer día de la inundación, la sociedad civil enseguida se organizó y empezó a dar respuestas, empezaron a ir a buscar a los barrios, a las personas, y a sacarlas y a llevarlas a, bueno, a casas particulares o a lugares en los que se podían quedar. Pero recién el sábado aparecieron las respuestas del municipio, ¿no? Como que ahí había una lentitud, y me parece que la bronca y el abandono pueden estar relacionadas con este tipo de respuestas, ¿no? Esto era lo que, en las primeras sensaciones y lo que se me ocurría, ¿no? Al mirar estos resultados preliminares de la encuesta digital a jóvenes en relación a las inundaciones y los eventos climáticos extremos. Gracias, gracias, Constanza. Me parece muy interesante lo que nos ha aportado. En ese sentido, ¿cómo te sentiste vos, Constanza? Siendo que vos trabajás en La Matanza, tenés la beca de la SIC de la provincia de Buenos Aires, pero vos sos originaria del lugar donde, ¿no? Y Sí. tenés amigos, tenés familiares. ¿Cómo te sentiste esos días? ¿Qué te pasó a vos? Bueno, sí, como vos decías, Adrián, Campana, que fue uno de los lugares más afectados, ¿no? Junto con Zárate, ahí en el límite entre Campana y Zárate, es la zona en la que viven todos mis amigos, toda mi familia, todas las personas que conozco. Si bien en ese momento yo no estaba ahí y no vivo ahí ahora, pero bueno, es el lugar en el que crecí, en el que nací y en el que viven todos mis seres queridos. Em, y bueno, lo que sentí en un primer momento fue preocupación, obviamente, preocupación y también como que me sentí impotente o inútil en un punto, ¿no? Por no poder estar ahí, por no Mm, poder ayudar, por tampoco poder ir. Si bien, bueno, nada, iba como hablando, obviamente, con todos mis seres queridos, con todos mis familiares y veía que ellos estaban bien, también en un momento es como que yo no sé si me están diciendo todo lo que está pasando, ¿no? Entonces eso me genera, como para no preocuparme, me genera mm. también como una ansiedad. Entonces ahí yo empiezo, bueno, a pedir fotos, a que me cuenten cómo ellos están viviendo la situación. Eh, y bueno, también, no sé, a seguirlas por las redes sociales, por Instagram, ahí me he dado cuenta que, bueno, que en Instagram, minuto a minuto se iba viviendo lo que iba Claro. pasando, ¿no? Se iban contando, bueno, siguiendo las diferentes cuentas, ya sean cuentas de noticias, como también, bueno, mis amigos que iban subiendo las cosas con las que se iban encontrando. Ujú. Bueno, siguiendo el minuto a minuto a través de la televisión, pero también de Instagram y de los grupos de WhatsApp. Ahí a mí me agarraba como personal, más personalmente, digamos, como Sí. eh, una ansiedad o una necesidad de estar ahí, una impotencia o inutilidad respecto a no poder hacer nada más que ir siguiendo la situación. Eh, También sentía como, me generaba como, bueno, orgullo, ¿no? Ver que las personas, que todos mis seres queridos estaban bien, pero que ellos estaban organizando o
tal vez no diría que la palabra es organización, o sea, creo que no hubo una organización colectiva, sino como por ahí un impulso, ¿no? Como que ante este evento que se vivió como extremo, la primera reacción es organizarse e ir a ayudar, ¿no? Esto lo veía principalmente también en los jóvenes, ¿no? Bueno, dejar a los hijos con los más grandes, agarrar un kayak que tengo ahí viejo e ir al lugar a ayudar. Si no puedo ir al lugar a ayudar, ponerme a armar viandas para repartir entre las personas, Ujú, ujú, bueno, ir a comprar pañales para los bebés, prestar las casas, esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Como, bueno, sí, prestar mi casa para personas que por ahí no son ujú, tan cercanas se puedan quedar a vivir. Bueno, las diferentes formas que yo como que le diría, no sé, no organización, sino como que se dio un impulso de la primera reacción ante esta claro, situación que se vio como extrema. ujú, Me parece que hay como un impulso de, bueno, de que lo primero que hago es dejar todo lo que estoy haciendo en mi vida e ir a ayudar a los demás, ¿no? Más allá de que no me toque tan cercanamente este evento, ¿no? Extremo. claro. Y escúchame, en ese contexto, ¿vos cómo veías? ¿Qué te decían ellos que sentían? ¿Cómo te lo expresaban? ¿Qué es lo que, no solamente lo que vos veías de tus familiares o la gente más cercana, sino que veías por las redes, lo que otros te contaban, los mensajes que recibías? Lo que yo veía era principalmente eso, ¿no? Algo que ya vengo mencionando, ¿no? Pero que todos se veían involucrados en la Ok, situación, ¿no? ok, Más allá de que no se vieron afectados. Esto como... ajá. Y me llamaba la ¿Nos podés atención, explicar sí. cómo uno se siente involucrado sin ser afectado? Porque tal vez la gente que nunca vivió un evento de esto no se haga verdaderamente una idea de lo que significa esto. Claro, como, a ver, lo que a mí me llama la atención es que cotidianamente, no sé si cotidianamente, pero son frecuentes las inundaciones. Pero se vivió como un evento que irrumpió, ¿no? Hay una determinada Ujú, política de las sensibilidades donde cotidianamente es aceptable que las personas que viven en estos contextos se inunden, ¿no? ujú, Pero ante ujú, este evento no. O sea, me parece que hubo como ujú, una cuestión ujú, de que no todo es aceptable, ¿no? De que no da todo lo mismo. ujú, En ujú. ese sentido me parece que se vio como una irrupción en la política de las sensibilidades, donde cotidianamente aceptamos que, bueno, Claro. en estos contextos y que estos barrios se inundan, ¿no? Ujú, Eh, en ese sentido, me parece que todo el mundo se vio afectado, ¿no? No había como una idea de, ah, no, yo no me inundé, a mí no me claro. interesa, yo no me meto, ¿no? Me parece que lo que veía es que todas las personas, todos mis amigos y todos los jóvenes, de alguna u otra manera, hacían algo para involucrarse y para ir a ayudar a las personas que viven en esos barrios, ¿no? En ese sentido, más allá de que individualmente bueno, mi casa no se inundó o mis familiares cercanos no se inundaron. Bueno, voy a realizar alguna acción para ir a ayudar a los que están ahí. En Y ese sentido. de todos modos hubo sí barrios que antes no se inundaban y ahora se inundaron, digamos. Esto fue excepcional también en ese sentido. Sí, sí, se vivió como una situación excepcional, como una situación que irrumpió. Y ahí a mí también lo que me llamaba la atención era que no veía una explicación como si fuera un desastre natural o un fenómeno natural, sino que había como explicaciones directas de que las empresas que, bueno, que están cercanas a esos barrios, hace poco habían tapado uno de los arroyos, ¿no? Ujú, Que rodean al barrio, ¿no? Y esa era como la principal explicación de por qué el agua no bajaba. O sea, y bueno, ujú, sí, se tapó un arroyo y el agua no baja, ¿no? No había una explicación como si fuera un fenómeno natural o que llovió mucho, ¿no? Como que estaba a la vista, desde ujú, las explicaciones de las personas que viven, ¿no? En ujú. Campana. Bueno, más allá de que es una zona que está rodeada de humedales sobre los que se construyeron desde bueno, urbanizaciones informales Claro. hasta barrios privados, hay proyectos de shopping para construir sobre humedales, ¿no? Hay como un contexto, pero bueno, me parece que este caso específico también se relacionaba específicamente con que se tapó un arroyo, ¿no? Hace Claro. poco tiempo y que por eso también eh,
me llamaba la atención esta explicación por parte de las personas, ¿no? Que aparecía como una causa evidente. ¿Y aparecía algo de lo político ahí como una variable a tener en cuenta? Porque dijiste al principio lo institucional tardó, ¿no? Es el viernes, la diferencia Sí, entre el viernes y el sábado o el lunes, ¿no? Para ser más. sí. Mira, lo que yo veía que aparecía es que la respuesta, desde mi opinión, la respuesta institucional no solo que tardó, sino que aparecían también como individuales, le diría, ¿no? Como aparecía esta eh, idea de, bueno, del político con las botas puestas, yendo a embarrarse, yendo ahí, a mí ahí me parece que eso se ocluía un poco, o sea, las demandas que se le puede hacer al municipio o a lo político, porque aparecía esta idea de que, mira, está todo embarrado, o sea, los funcionarios están embarrados y están ahí ayudando, más no les puedes pedir, ¿no? Aparecía como claro, esta idea, más allá de la lentitud, aparecía una respuesta individual y que esa respuesta individual me parece que incluía, bueno, la capacidad de respuesta que puede tener un Estado o la política que no es la misma que la que puede tener la sociedad civil, mm, ¿no? ujú. A mí me llamó eso la atención. Respecto a lo político, ¿cómo parecía? Bueno, bueno, bárbaro. La verdad que hemos tenido ahí una visión interesante de lo que vos nos has podido decir. Y tal vez la mejor expresión no sea bárbaro, sino que lamentable. Pero, pero bueno, el punto está en que, sin hacer ninguna interpretación de lo que vos dijiste, has subrayado vos casi en los tres momentos esta cosa de l- la interacción entre las personas, ¿no? Esta especie de, bueno, el evento y después, bueno, tanto sus emociones como las cosas que le pasaron, como las cosas que te pasaron a vos y lo que ellos experimentaron, ponen al centro a los otros y a las otras personas. Así que bueno, muchísimas gracias, Constanza. Ha sido muy interesante porque quiero volver a decir, ¿no? Como vos misma reconociste al principio, no siempre se le pregunta, no solamente a los jóvenes, sino a los implicados Ujú. qué pasó y los cientistas sociales abundamos en explicaciones, pero a veces no escuchamos. Así que muchísimas gracias y Bueno, muchas esperemos gracias por que la la próxima invitación. vez sea para una entrevista, para qué bien que le fue a Campana, ¿no? Ojalá que- Bueno, chao, gracias. Te deseo Bueno, paz y muchas salud. Chao, gracias. chao. Chao.